Jesús, tengo el gusto de saludar y presentar en Origen 360 al secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Colima, Francisco Rodríguez. Secretario, gracias por recibir el llamado de Origen Informativo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Julio. Un gusto saludarte como siempre, amigos. A la orden. Oye, algo importante para todo gobierno y para que toda sociedad pueda prosperar, pues es la llegada de inversiones. Recientemente anunciaron, Francisco, ahí con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues la carta de intención de esta inversión de por lo menos se espera en una primera etapa de 5,000 millones de pesos de esta empresa, el ANFAO, esta armadora de autos en el estado de Colima. Así es, Julio. La verdad que tenemos la satisfacción, pero sobre todo la responsabilidad de ir promoviendo al Estado. El año pasado realizamos más de 200 reuniones de promoción económica al exterior de Colima, al interior de la República, al exterior del país, y finalmente se dan los resultados de todos los temas que nos hemos estado aquí teniendo. Entonces, en este sentido, hemos podido nosotros avanzar y después de un año de negociaciones se presenta esta carta de intención para poderlo lograr. Son casi 7,000 millones, Julio, de inversión, son 1,722 empleos directos y que también genera un desarrollo industrial importante en un sector que, pues la verdad es un reto ha sido siempre un reto histórico para Colima, que es el sector industrial. Sabemos que nuestra economía está centralizada en el servicio, en el comercio al por menor, logística, inmobiliarios, y el sector exportador agrícola. Pero la parte del desarrollo industrial, solamente dos tipos de giros industriales, que es el minero y el de construcción, pues sostienen ahí levemente ese sector, pero siempre ha sido un talón de Aquiles. Entonces yo te podría decir la magnitud de esta inversión y la significancia, la importancia de esto es que después de 30 años, de 1993 que se instaló a Pasco, hoy se conoce como Holcim en Tecomán, no se había tenido una inversión de esta naturaleza. Y segundo, que estamos haciendo todo el trámite administrativo para que se regularice el Tecnoparque, un elefante blanco hasta la fecha, solamente con el gran esfuerzo que hace la universidad por mantener 2 laboratorios con estudiantes e investigadores allí, pero que tiene 17 años literalmente en un proyecto pues muy fallido por otras administraciones. Entonces, con esto se cumplen 2 objetivos, se diversifica la economía y a la vez se rescata un proyecto fallido para reactivar esta zona como una zona industrial pues muy prominente, que esperamos así sea para la entidad. Secretario, ¿cómo tomaron la decisión de que FAO, si se concreta esta carta de intención, sea instalada en el Tecnoparque y no, por ejemplo, tal vez en el municipio de Tecomán? ¿Cómo se decidió que eran las mejores condiciones este Tecnoparque? ¿Qué características cumple para instalar ahí FAO? Las empresas en general globales, por decirlo así de una manera, se requieren varios temas, desde la cercanía con un centro poblacional, la disponibilidad de recursos humanos, la disponibilidad de recursos energéticos y obviamente la disponibilidad de terreno. Y en esa cuestión, lo que el gobierno del estado hasta este momento tiene como ya próximo y rápido para poder desarrollar, pues es el Tecnoparque, ¿no? Pero además, insisto que es un tema también social, porque el Tecnoparque pues se perdieron bastantes millones de pesos, ha estado abandonado. Ahorita los estudiantes e investigadores que están ahí pues sufren de la inseguridad, sufren de la maleza que se ha carcomido ahí todas las áreas, en fin, condiciones literalmente pues hasta infrahumanas para poder desarrollar la actividad académica. Entonces, en ese sentido se complementan, y además la universidad tiene un laboratorio que es anecoico, cuyos servicios pueden brindarse a esta industria y acoplarse de una manera muy complementaria para brindar servicios de estudios de factibilidad para que los instrumentos electrónicos no tengan transferencias, que es lo que realiza ese tipo de laboratorios. Entonces pueden darse temas muy importantes, pero no es el único tema pues de exclusividad. Entonces la rentabilidad social combinada con la proyección industrial de esa zona, además junto ahí se están proyectando otros parques privados industriales y sería una zona importante, pero digamos es el inicio, la primera etapa del arranque del desarrollo industrial del estado. Secretario, preguntarte cómo pasar de una carta de intención a la realidad. ¿Cuánto tiempo pudiéramos estar hablando que se pudieran estar afinando los últimos detalles para poder anunciar ya de manera formal y oficial la inversión de más de 5,000 millones de pesos en el estado de Colima?
Sí, Julio, con toda responsabilidad y sin ánimos de dar fechas que al rato se nos anden reclamando que no cumplimos, pero sí plantearte como se hace siempre una ruta crítica cuando se presenta un proyecto de inversión. Las fechas hasta ahorita que tenemos es muy exigidas, que en 2 meses podamos estar ya concluyendo el proceso de regularización y por ende pudiéndose poner la primera piedra. Y en un plazo máximo o de alguna manera un plazo que está ahí en la planeación es que pues a diciembre podemos estar ya inaugurando dicha planta con los riesgos imponderables o externos que luego escapan del alcance de cualquier gestión pública, pero los internos poniéndole el 100% toda la dedicación para que sucedan. Secretario, ¿podemos entender que esta primera carta de intención de LNFAO es el punto de partida del nearshoring que esté dando pues ya un impacto positivo para nuestro estado? Ya se muestra en el norte del país y en el centro, ¿no? La relocalización de otras empresas. ¿Es el punto de partida para Colima? Creo que es el levantar la mano, competir con los grandes, aun cuando no tenemos las infraestructuras que otros estados ya están desarrolladas y les sobran parques y metros o hectáreas pues ya industrializadas. Aún así Colima está siendo visto, levantamos la mano muy fuertemente, alzamos la voz muy fuertemente para decir las ventajas competitivas de Colima son inclusive mucho mejores para rentabilidad y inversión para Colima. Por ejemplo, esta empresa toma sus decisiones porque aquí puede tener ahorros hasta de 30 millones anuales respecto si se ubicara en otro lugar, por simplemente la logística que importa por el puerto y la logística de distribución de estas unidades. Entonces, yo creo que sí, es levantar la mano, es ponernos ya en la lista de los grandes a competir y que pues sí puede ser el punto de partida de la relocalización de empresas y que Colima puede tener esos dos vocacionamientos, el automotriz por un lado y el segundo logístico, que es otro proyecto muy interesante que cuando esté más maduro se los vamos a comentar, pero es un proyecto que combinarían perfectamente y que obviamente ahí sí ya podemos pensar en terrenos como de Manzanillo o de Tecomán, o sea, más aledaños, pero creo que ahí va. Precisamente hablando de Manzanillo, del puerto de Manzanillo, del estado en general, me parece que el estado en general, el estado de Colima, tiene unas condiciones privilegiadas para atraer ese tipo de inversiones. Contamos con el puerto más importante, el puerto comercial más importante del Pacífico mexicano y de los más importantes en el mundo. Tenemos conectividad carretera, infraestructura vial impecable, la verdad, y que eficiente, da seguridad a los traslados de las cargas y las mercancías. Tenemos también un clúster energético en el puerto de Manzanillo con la regasificadora, con la central termoeléctrica, y me parece que también ahora con este tecnoparque en la zona metropolitana de la capital, tenemos todo, secretario, para poder concretar y seguir atrayendo no solamente esta inversión de LNFAO, sino de muchas otras inversiones, de muchas otras industrias, y nos llama la atención cómo es la primera inversión significativamente importante, hay que decirlo, secretario, en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años, y faltaba precisamente eso, que las autoridades fueran facilitadores de atraer ese tipo de inversiones y aprovechar las grandes ventajas y las grandes virtudes que ya tenemos como en el estado de Colima. Elaborar una política pública para el desarrollo local no es sencillo, y yo creo que debe de ser con mucha cuestión técnica, a veces más que política. Y sí, efectivamente, la voluntad de todas las partes es fundamental, pero si no tienes una planeación técnica o estratégica bien diseñada, no puede darse. Y eso se da en 3 pasos. Primero tienes que tener tu diagnóstico de las potencialidades, cuál es el problema que quieres resolver, tenerlo bien definido. Y aquí lo que nosotros queremos definir, lo que la gobernadora nos ha encargado es, tenemos que traer más empleos, sí, pero más empleos de calidad, mejor pagados, con mejores condiciones de crecimiento, de movilidad social, que las familias colimenses vivan mejor, y eso nos va a ayudar a contener y a contrarrestar otros fenómenos que tenemos en la entidad u otros problemas como es el de la inseguridad. Es decir, queremos más jóvenes en las industrias trabajando y menos jóvenes así delinquiendo pues en la entidad. Entonces, fundamental, es un tema social muy importante. Y junto con ello también necesitamos cuidar el medio ambiente y necesitamos tener empresas socialmente responsables, no traer por traer. Y que además estas empresas tengan un encadenamiento, que significa que las micro, pequeñas y medianas empresas sean proveedoras de las mismas y entonces sí se genere una dinámica de un efecto multiplicador y un desencadenamiento económico. La segunda parte, una vez que tienes el diagnóstico, pues tienes que buscar el cómo lograrlo, y un tema fundamental es la promoción. Un estado que no se promueve, pues no es conocido.
y nos encontramos que otras entidades como Jalisco, Aguascalientes, Monterrey, presumen al puerto de Manzanillo como sus bondades y ventajas competitivas, y el propio Colima no estábamos haciéndolo. Entonces, una promoción de 200 reuniones con todas las dificultades y quizás todavía ni al nivel que amerita el Estado ser promovido, pero bueno, con un esfuerzo muy puntual, muy consistente, estar asistiendo a todos los foros habidos y por haber, haciendo el networking y andar ahí promoviendo y relacionando, eso es fundamental. Pero junto con ello también establecer un andamiaje institucional, y por eso estamos trabajando en la Ley de Desarrollo Económico, que viene construida desde los empresarios para que sea avalada por el gobierno y posteriormente publicada por el Congreso, no al revés, no de arriba hacia abajo, no decir, el gobierno cree esto, los diputados consideran que es por allá, y luego ahí se la aventamos a quienes la tienen que soportar una ley a veces mal diseñada, no es al revés. Y es una ley que tiene también desde 1998 obsoleta, o sea, han pasado una legislatura, si me incluyo, que estuvimos ahí, hicimos un intento en la legislatura 59 de sacar esta ley, no hubo ahí sí las voluntades políticas, pero bueno, finalmente también saldrá una ley, esperemos en este primer trimestre, nueva, que generará todas las ventajas, que desregule la economía para que dé facilidades al crecimiento, pero que incorporemos otros temas como de la economía del conocimiento, como la economía ecológica o circular, donde podamos darle incentivos, tengamos una agencia de emprendimiento, una agencia de inteligencia económica para hacer estas planeaciones a largo plazo. Muy creativa. En otra oportunidad que me permitan ustedes, con gusto les compartimos los grandes ejes de esta nueva ley. Entonces, ya teniendo andamiaje, tienes un diagnóstico, luego tienes un andamiaje político interesante o institucional, y luego tienes obviamente la promoción económica, por ende se van a ir concluyendo los proyectos. Pues enhorabuena, porque este tipo de anuncios, de esas inversiones, realmente vienen a beneficiar a todos los sectores en el estado de Colima, desde la generación de empleos, de más de 1,000 empleos directos, lo que podría estar generando en su primera etapa en la construcción, en la edificación y adecuación de los espacios de esta empresa, pero además empleos bien pagados, bien remunerados y sobre todo con justicia laboral para los trabajadores. Agradecerte, secretario, la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360. No, al contrario, el agradecido soy yo, y la verdad darles un mensaje a todos los que nos ven y nos escuchan por su importante medio, sobre todo Manzanillo, decirles que son una parte fundamental para que el desarrollo económico del Estado funcione, y que la gobernadora lo ha dicho en parte de su plan estatal de gobierno. Ahí está el eje de impulsar como motor de crecimiento Manzanillo, y ahí está, es el centro económico, el epicentro económico de la entidad, y con base a eso podemos desarrollar muy buena parte detonar el desarrollo local de la entidad. Muchas gracias. Secretario, un abrazo, muy buen día. Igualmente.